Hace años juré que nunca volvería a hablar de esto. Ni siquiera mis amigos conocen todos los detalles de aquella noche. Durante mucho tiempo pensé que quizá lo había exagerado en mi cabeza, que el miedo me había hecho imaginar cosas que nunca ocurrieron realmente. Pero cuanto más pasa el tiempo, más me doy cuenta de que aquello sí pasó. Y honestamente, todavía me cuesta dormir cuando lo recuerdo. Esto ocurrió cuando tenía 17 años. Estaba en mi último año de instituto, y como la mayoría de adolescentes, mis amigos y yo nos pasábamos el día buscando cualquier excusa para hacer algo estúpido. No teníamos dinero, no teníamos planes y vivíamos en un pueblo donde nunca ocurría nada. O al menos eso creíamos. En las afueras del pueblo había una casa abandonada de la que todos hablaban. Era una de esas historias que escuchas desde pequeño. Cada persona contaba algo distinto. Algunos decían que una familia entera había desaparecido ahí dentro. Otros aseguraban que un hombre se había quitado la vida en el sótano. Y luego estaban las historias más exageradas. Gente que afirmaba escuchar gritos por las noches, luces moviéndose dentro de la casa o sombras en las ventanas del segundo piso. La típica historia que termina convirtiéndose en una leyenda local. La casa estaba junto a una carretera vieja rodeada de árboles enormes. Desde fuera parecía completamente muerta. Las ventanas estaban rotas, el tejado medio hundido y el jardín había sido devorado por la maleza. Aún así, todos evitaban pasar cerca de noche. Recuerdo que un amigo llamado Danny era el más obsesionado con el lugar. Siempre decía que algún día entraríamos, que seguro todo era mentira y que la gente del pueblo exageraba porque no tenía nada mejor que hacer. Durante meses quedó como una simple idea. Hasta una noche de octubre. Hacía frío y estábamos aburridos dando vueltas en coche sin rumbo. Éramos 4, Danny, Sergio, Iván y yo. Terminamos hablando otra vez de la casa abandonada y Danny empezó a insistir en que era el momento perfecto para entrar. Al principio nadie quería, pero ya saben cómo funcionan esas cosas. Uno empieza a picarte, luego otro se ríe, después alguien dice ¿qué puede pasar? Y sin darte cuenta ya estás conduciendo hacia el peor error de tu vida. La carretera estaba completamente vacía. Ni un solo coche. Ni una sola luz. Solo los faros iluminando árboles y niebla. Cuando vimos la casa aparecer entre la oscuridad, el ambiente dentro del coche cambió por completo. De repente ya no parecía una idea divertida. La casa era muchísimo más grande de lo que imaginábamos y lo peor era que parecía observarnos. Sé que suena ridículo decirlo así, pero había algo en ese lugar que hacía que quisieras irte inmediatamente. Danny intentó bromear para romper el silencio, pero nadie respondió. Aparcamos frente a la entrada y apagamos el motor. Entonces todo quedó completamente en silencio. Ese tipo de silencio incómodo donde empiezas a escuchar hasta tu propia respiración. Iván fue el primero en decir que deberíamos volver, pero Danny ya había salido del coche. No queríamos dejarlo entrar solo, así que terminamos siguiéndolo. La puerta principal estaba entreabierta. Eso ya nos puso nerviosos porque se suponía que aquella casa llevaba abandonada muchísimos años. Empujamos la puerta lentamente y el sonido de la madera crujiendo resonó por toda la casa. El interior olía a humedad y polvo. Había muebles tirados por el suelo, fotografías rotas y paredes llenas de manchas oscuras. Parecía que alguien hubiera salido corriendo de ahí hace décadas. Empezamos a recorrer las habitaciones usando las linternas del móvil. Al principio todo era exactamente lo que esperarías de una casa abandonada: suciedad, muebles viejos y ventanas rotas. Pero después empezaron a pasar cosas raras. La primera fue pequeña. Demasiado pequeña. Mientras estábamos en la cocina escuchamos un golpe seco en el piso de arriba. Todos nos quedamos quietos. Danny dijo rápidamente que seguramente había sido una rama o parte del techo cayéndose y honestamente tenía sentido. Así que seguimos avanzando. Pero entonces escuchamos otro golpe. Esta vez mucho más fuerte, como si alguien hubiera arrastrado algo pesado por el suelo del segundo piso. Ahí ya nadie habló. Nos quedamos mirando las escaleras durante varios segundos. Recuerdo perfectamente la sensación que tenía en el pecho. Mi cuerpo entero me estaba diciendo que saliera de ahí inmediatamente. Pero Danny sonrió nervioso y empezó a subir las escaleras.
Todavía no entiendo por qué lo seguimos. Cada escalón crujía como si fuera a romperse. El aire arriba era mucho más frío y había un olor extraño, como a madera mojada y algo podrido. Las habitaciones del segundo piso estaban vacías. O eso parecía. Porque cuando llegamos al final del pasillo, Sergio se quedó congelado. Le pregunté qué pasaba y simplemente señaló una puerta entreabierta moviéndose muy lentamente, como si alguien acabara de empujarla desde dentro. Nadie dijo una palabra. Dani intentó hacerse el valiente y caminó hacia la puerta. Y justo cuando puso la mano sobre ella, escuchamos pasos corriendo dentro de la habitación. No eran ruidos de la casa. No era madera crujiendo. Eran pasos. Clarísimos. Todos retrocedimos al instante. Entonces la puerta se cerró de golpe. El sonido fue tan fuerte que creo que hasta grité. Iván salió corriendo hacia las escaleras sin mirar atrás y yo fui detrás de él. Dani y Sergio tardaron unos segundos más, pero terminaron bajando también. Y ahí fue cuando ocurrió lo peor. Mientras cruzábamos el salón para salir de la casa escuchamos algo arriba. Una voz. No puedo explicar exactamente cómo sonaba. Era como un susurro ronco, pero había una frase muy clara: quédense. Nos quedamos paralizados. Ni siquiera sé cómo describir el miedo que sentí en ese momento porque ya no era un ruido extraño. Ya no eran pasos. Era alguien hablando. Y no habíamos visto entrar absolutamente a nadie. Dani abrió la puerta principal de golpe y todos salimos corriendo hacia el coche. Recuerdo mirar hacia atrás solo una vez y desear no haberlo hecho nunca. Porque había alguien en la ventana del segundo piso. Una figura alta completamente inmóvil observándonos. No podía distinguir su cara, solo esa silueta oscura quieta detrás del cristal roto. Entramos al coche y Dani arrancó tan rápido que casi termina estampándose contra una zanja. Nadie habló durante varios minutos. Solo respirábamos intentando procesar lo que acababa de pasar. Lo más lógico es pensar que había alguien viviendo dentro de la casa. Un vagabundo quizá, o alguien intentando asustarnos. Y durante años intenté convencerme de eso. Hasta que pasó algo que me hizo cambiar de idea. Unas semanas después le contamos la historia a un hombre mayor del pueblo. Cuando mencionamos la habitación del segundo piso, el hombre se quedó completamente serio y nos preguntó algo que todavía me pone la piel de gallina. ¿La ventana del fondo? Le dijimos que sí. Entonces nos contó que hacía muchos años una mujer había muerto exactamente en esa habitación. Supuestamente estuvo días encerrada ahí dentro después de que su marido perdiera la cabeza. La historia podía ser mentira, otra leyenda más del pueblo. El problema es que antes de irnos aquella noche ninguno de nosotros le contó al hombre nada sobre la figura que vimos en la ventana, ni sobre dónde estaba exactamente. Y aún así, él lo sabía. Suscríbete si te gusta el vídeo. Con el tiempo demolieron la casa. Hoy solo queda terreno vacío y algunos restos cubiertos por hierba. Pero hace unos años, uno de mis amigos encontró una fotografía antigua del lugar en internet. Y ahí estaba. La misma ventana. La misma habitación. Y una cosa más. En la foto aparecía una silueta oscura mirando desde arriba. Una silueta que no debería haber estado ahí. Todavía tengo esa imagen guardada en mi teléfono y sinceramente nunca he querido volver a verla de cerca. Porque una parte de mí sigue pensando que aquella noche no escapamos solos. Suscríbete si te gustó el vídeo.